Claudia Salas, al secretario Fernando Mayorga García, y a toda la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes en este día, con una presentación sobre las alcaldías de barrio en el Virreinato de Nueva Granada. Esta presentación será estructurada en tres partes. Una primera parte introductoria, en la que haré referencia a los antecedentes peninsulares de la institución de la alcaldía de barrio, y también en la que hablaré sobre la importancia de abordar el estudio de las llamadas instituciones menores de la administración pública indiana. Una segunda parte estará centrada en presentarles una genealogía de las alcaldías de barrio neogranadinas, describiendo cronológicamente su aparición en el ámbito de este virreinato. La tercera parte de mi presentación tendrá que ver con exponerles la alcaldía de barrio neogranadina en perspectiva institucional, es decir, detallando y comparando cómo cada uno de los lugares denominó a estos agentes, qué jurisdicción les asignó, qué requisitos debían tener los potenciales candidatos, cómo se los elegía, por cuánto tiempo permanecían en la función, si contaron o no con ayudantes y subalternos, y cómo se desempeñaban y cuáles eran concretamente sus funciones. Asimismo, haré alguna breve consideración sobre el cese en la función y la eficacia de estos agentes para terminar con unas conclusiones generales. Paso entonces a la primera parte de mi exposición, la de tipo introductoria. Aunque las alcaldías de barrio fueron mencionadas por primera vez en la Ordenanza para el Establecimiento de Intendentes de 4 de julio de 1718, se considera como antecedente directo de las alcaldías de barrio hispanoamericanas a la Real Cédula dada el 6 de octubre de 1768 para la ciudad de Madrid. Con respecto a la primera, la Ordenanza de Intendentes de 1718, en la parte que correspondía a la policía o gobierno político y económico, se estableció la división de las ciudades en barrios o cuarteles y la creación de la figura del cabo de barrio. Si ya nos dirigimos hacia la Real Cédula posterior, la de 1768, cabe recordar que fue dada como resultado del llamado motín de Esquilache. Recordemos, Esquilache, ministro de Carlos III, quien tras varias iniciativas impopulares decidió mudar la indumentaria de los españoles, sustituyendo el capote largo y el sombrero de ala ancha por el capote corto y sombrero de 3 picos para evitar el ocultamiento del rostro durante la noche, lo que favorecía la comisión de todo tipo de delitos. La orden provocó un incidente en Madrid que acabaría generando un verdadero conflicto político. Esquilache fue destituido y se adoptaron una serie de medidas, entre las cuales concretamente está esta Real Cédula. ¿Qué es lo que estableció básicamente? Pues la división de la ciudad de Madrid en cuarteles y barrios, la creación de la figura del alcalde de casa y corte, y 8 alcaldes de barrio para mantener la tranquilidad pública en cada una de las jurisdicciones. Como complemento a esta Real Cédula, unos días posteriores, el 21 de octubre, se dio una instrucción para regular el funcionamiento de los municipios. Según Francisco Aguilar Piñal, la institución de los alcaldes de barrio resultó un verdadero acierto, lo cual explicaría de alguna manera que la medida se replicara en otras ciudades de la península y en los dominios americanos. Concretamente, una Real Cédula del año siguiente, del 13 de agosto de 1779, determinó el establecimiento no sé, pero estaba en la medianoche, aquí las 5. Sí, no, la adelantaron que porque no trasnochara mucho. Apagar micrófonos, por favor. Apagar micrófonos. Dejar de hablar. Decía entonces que por Real Cédula de 13 de agosto de 1769 se determinó el establecimiento de cuarteles y barrios en otras ciudades españolas, concretamente las que eran residencias de chancillerías y audiencias reales,
lo que hizo que esta institución apareciera en ciudades como Sevilla, Barcelona, Granada, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Palma, La Coruña y Oviedo. En lo que se refiere a los dominios americanos, entre 1772 y el final del periodo hispánico, la alcaldía de barrio se hace presente en Buenos Aires, en México, en Guatemala, en La Habana, en Santiago de Chile, en Lima, en Salta, Córdoba y Asunción, entre otras. Con respecto a la cuestión del trasplante institucional, y aquí va mi reflexión, más vale, digamos, historiográfica, se ha hablado mucho de esta cuestión, pero solo recientemente la historiografía se ha empezado a ocupar del estudio de estas instituciones menores, aun cuando ya a mediados de la década del 70, en un simposio sobre historia de la administración, Alfonso García Gallo había remarcado esta falencia, recordando que en todas las épocas hubo personas que intervenían en las funciones de gobierno, cuyo número crecía a medida que la administración se hacía escrita y se burocratizaba. ¿Cuál es el carácter, decía García Gallo, de estos oficios y cuál la condición de quienes los desempeñan? No es posible exponerlo hoy en día por falta de estudios sobre ello. Y ahí apuntaba que se trataba de un campo abierto a la investigación si queremos saber cómo se organiza y funciona la administración en tiempos pasados, en lugar de conformarnos con enumerar listas de funcionarios cuya verdadera posición y funciones se desconocen. En este contexto general, y utilizando la metodología de análisis que oportunamente diseñé para estudiar las alcaldías de barrio en la ciudad de Buenos Aires, estoy en este momento en medio de un proyecto de mayor alcance centrado en un estudio omnicomprensivo de la alcaldía de barrio en Hispanoamérica, con el objetivo, por un lado, de establecer la magnitud, la densidad y la duración de esta institución, y por otro lado su grado de adaptación a las circunstancias de los lugares en los que su presencia ha sido señalada, tanto en fuentes jurídicas como en fuentes no jurídicas, entendiendo entre estas últimas, por ejemplo, las de carácter literario, periodístico y cartográfico. Entonces, pasando a la segunda parte de mi exposición, es decir, esta genealogía de alcaldías de barrio neogranadinas, que tiene que empezar en 1774. De esta fecha data la primera noticia que podía ubicar, concretamente a través de la instrucción del entonces virrey Manuel de Guirior, que en noviembre de ese año estableció las alcaldías de barrio para Santa Fe de Bogotá. A Bogotá siguió Popayán, que pasó a contar con alcaldes de barrio en 1775, y que habían sido establecidos por decreto del gobernador Juan Antonio Zelaya de 21 de enero de ese año. Existe constancia documental del acuerdo capitular de 23 de enero del siguiente, en el cual las autoridades capitulares pusieron en posesión a los flamantes alcaldes de barrio. Otra de las ciudades que pasó a contar con estos agentes fue San Juan de Pasto, donde fueron establecidos en 1778. En lo que atañe a Cartagena de Indias, en 1785 se dictaron unas instrucciones para los alcaldes de barrio, las cuales fueron en esencia las mismas que las dictadas por Guirior para Bogotá. En el caso de Cali, se atribuye su creación al gobernador Pedro de Beccaria y Espinosa. Y aquí me permito hacer un breve paréntesis porque me gustaría agradecerles al doctor Alonso Valencia Llano y a la doctora Isabel Cristina Bermúdez Escobar por la orientación bibliográfica que me dieron en este tema. Concretamente, decíamos para Cali, Gustavo Arboleda afirma que el gobernador Beccaria Espinosa le habría dado una disposición el 17 de octubre de 1776 en las que se comisionaba a los alcaldes de barrio y al fiel ejecutor para que rondaran pulperías y celaran diversas partes de la ciudad. Sin embargo, si seguimos a Eustaquio Palacios, en su novela histórica El Alférez Real, recordemos que fue compuesta en 1886, estos agentes habrían sido creados por el mismo Beccario y Espinosa, pero en otra fecha, en 1786. Así que por ahora hay una discrepancia de 10 años entre las fuentes que pude encontrar. Otra de las ciudades en las que se instalaron alcaldías de barrio fue en Valledupar,
Aquí el proceso para lograr la instauración de estas alcaldías comenzó en 1787 y finalizó en 1793. La elección de los flamantes alcaldes se produjo al año siguiente, 1794. Otro de los lugares que hay que mencionar con presencia de alcaldías de barrio es la villa de San José del Guasimal de Cúcuta, una parroquia que en virtud de la Real Cédula de 18 de mayo de 1792 había recibido el título de villa. El 13 de marzo de 1793, el entonces virrey comisionó al teniente de corregidor de la ciudad de Pamplona, Juan Antonio de Villamizar, para que confeccionara las ordenanzas de la villa. En los acuerdos capitulares siguientes aparece Villamizar con otros cabildantes, entre los que aparece un José Quintero en calidad de alcalde de barrio. La siguiente mención al alcalde de barrio directamente aparece en las propias ordenanzas que Villamizar terminaría redactando. Es decir, que a lo largo del periodo que comprende la comisión dada a Villamizar, el posterior remate de los cargos capitulares entre los que no se mencionó la alcaldía de barrio y la redacción de las ordenanzas, debió en algún momento haberse designado a Quintero en la función, pero este nombramiento no fue incluido entre los expedientes existentes. También hay que mencionar a Santa Cruz del Mompox, donde una fuente señala que en 1794 existían allí 2 alcaldes de barrio. Por su parte, el Cabildo de Santa Marta habría designado comisarios de barrio por lo menos desde 1797. Sobre las alcaldías de barrio de la Villa del Socorro y de las ciudades de Pamplona y Vélez, es posible inferir por el expediente de creación de las alcaldías de barrio de Tunja que existían en estas ciudades por lo menos desde 1798. En el expediente se menciona que en estas ciudades, y cito textual, en otras varias muy inferiores a Tunja, así en el número de sus moradores como en la extensión de sus edificios, han conseguido este auxilio para la mejor y más pronta administración de justicia, para cuidar de la ocupación de los vecinos y extirpación de los vagos, y para aliviar en parte las pesadas cargas de las justicias ordinarias. A comienzos del siglo XIX es en Medellín donde se empieza a contar con alcaldes de barrio, según lo dispuesto en septiembre de 1800 por decreto del gobernador Víctor Salcedo y Somo de Villa. A Medellín seguirían Citará y Novita. El 17 de octubre de 1801, el virrey Pedro Mendinueta donde decretó la creación de alcaldes de barrio. Con respecto a Santa Fe de Antioquia, el gobernador de la provincia entre 1782 y 1785, me refiero a Francisco Silvestre, había expresado que no se hallaban en esos momentos las poblaciones en estado de nombrar alcaldes o comisarios de barrio. Según un autor, David Robinson, dicho gobernador fue un verdadero desarrollista y las reflexiones que en su momento escribió le servirían mucho al oidor Juan Antonio Moni Velarde para implementar las reformas que más tarde se pusieron en práctica. Entre estas medidas que estableció Moni Velarde se cuentan las ordenanzas capitulares de la ciudad de Antioquia, en donde nada se menciona respecto de las alcaldías de barrio, y aquí me permito hacer otro paréntesis, en este caso para agradecer al doctor Juan Guillermo Toro, que me facilitó muy generosamente el texto de las ordenanzas. En definitiva, en Santa Fe de Antioquia la institución de la alcaldía de barrio no aparecería sino a principios del siglo XIX, cuando se las implantó para ayudar a preservar el orden social de las ciudades. Para el caso de las alcaldías de Tunja, el proceso por el cual se las estableció fue más bien tardío y adquirió características similares al llamado género del proyectismo. La necesidad de instalar allí alcaldías de barrio surgió a fines del siglo XVIII como consecuencia del accionar de distintos actores, como fueron los comerciantes locales, los religiosos que tenían a su cargo 2 de las 3 parroquias de la ciudad, y el cabildo y su síndico procurador. El largo proceso se extendió por varios años hasta que finalmente en 1806 se dispuso su creación.
Para terminar esta genealogía hay que mencionar a las ciudades de Quibdó, Toro, San Juan de Girón, Honda y Neiva. Todas ellas bajo un denominador común: la ausencia, por el momento, de una fecha definitiva de creación. Acabada esta segunda parte de mi exposición sobre esta genealogía de alcaldías de barrio, me dedicaré ahora a presentarles la institución desde el punto de vista de la propia institución, es decir, presentar la alcaldía desde el punto de vista institucional. Como todos ustedes saben, tanto en historia del derecho como en historia en general, es importante precisar y utilizar la terminología precisa. De la misma manera que no me habrán escuchado mencionar la palabra funcionario, justamente porque esta voz recién aparece en los diccionarios españoles de mediados del siglo XIX, como los de Domínguez y Gaspar Roy, pero en lo que se refiere al propio diccionario de la Real Academia Española, recién es recogido en 1869, con lo cual sería un tanto anacrónico hablar de funcionarios y habría que utilizar otro término. En ese sentido, sigo la investigación del doctor Mariluz Urquijo, para quien la palabra que más se acerca para definir a estas personas sería la de agente. De la misma manera que resulta, digamos, bastante complicado tratar de afinar el uso de un vocablo específico, hay que ver cuáles fueron los vocablos o las voces que se utilizaron en la normativa de la época para referirse a estos agentes. Si nos vamos de nuevo a los antecedentes peninsulares, concretamente a la ya mencionada Real Cédula de 1768, en los prolegómenos la medida se refiere a estos agentes como alcaldes de barrio y comisarios de barrio, aunque en un articulado posterior se establece concretamente la creación de 8 alcaldes de barrio con este nombre. De la misma manera, en el ámbito del virreinato de Nueva Granada no aparece una terminología única. Concretamente, he llegado a rastrear 3 formas diferentes, las que a su vez pueden aparecer asociadas entre sí o incluso variar dentro de un mismo ámbito. Así, por ejemplo, en Bogotá, Popayán, Cartagena, Tunja, Pasto, Toro, Novita, Neiva, Cali y Quibdó, y posiblemente en la Villa del Socorro y en las ciudades de Pamplona y Vélez, fueron llamados alcaldes de barrio. En las de Santa Fe de Antioquia y San José del Guasimal de Cúcuta se los llamó alternativamente alcaldes de barrio y comisarios de barrio. Mientras que en Valledupar, Santa Marta, San Juan de Girón y San Bartolomé de Honda se prefirió usar la voz comisario de barrio. Al respecto hay que aclarar que también el diccionario de la Real Academia Española había incluido la voz comisario recién desde la edición publicada en 1780, con lo cual el uso de la voz en este ámbito es bastante novedoso. Finalmente, doctor Gabriel, por favor. Gracias. Decíamos entonces que en Medellín se usaron otras 2 formas para designar a estos agentes, como fueron jueces de barrio y jueces comisarios de barrio. Respecto del ámbito de acción de estos agentes, la división del espacio urbano resultaba de capital importancia para especificar en cuál sería la jurisdicción de cada uno de estos agentes. En algunos lugares, la identificación de las calles de la ciudad fue un complemento para refinar esa organización del espacio urbano. De esta manera, ambas acciones posibilitaron que los agentes supieran a ciencia cierta los límites de su jurisdicción y se evitaran los conflictos entre unas y otras. En el caso neogranadino y a partir de la documentación específica, conocemos, por ejemplo, que el virrey Manuel de Guirior recogió el espíritu de todas estas consideraciones y recordó en su instrucción que siempre se ha estimado por el más acertado y único medio para el buen gobierno interior de las repúblicas la división de su población en cuarteles y barrios. Siguiendo esta máxima, dispuso la división de la ciudad de Bogotá en 4 cuarteles, cada uno a cargo de los oidores, distritos que a su vez fueron subdivididos en barrios, según el detalle incluido en los artículos 1 y 2 de su instrucción.
Como complemento de esta organización, el virrey Guirior estableció que al momento de inicio de la gestión de cada uno de estos alcaldes, debían poner nombres a las calles y numerar las casas de su barrio por manzanas y casas, mediante el uso de unos ladrillos barnizados con los números, cuyo costo saldría de las rentas de la ciudad. Con el decreto de creación de las de Popayán, el gobernador Juan Antonio Zelaya estableció la división de la ciudad en 4 cuarteles como un único distrito, es decir, sin otras subdivisiones. En el caso de San Juan de Pasto, los 5 barrios existentes en la ciudad se agruparon en 2 alcaldías, la primera de las cuales comprendía los barrios de San Sebastián y Santiago, y la segunda los de Rumipamba, San Andrés y Taminango. Para Cartagena de Indias sabemos que en 1772 la ciudad estaba dividida en barrios que en 1776 sumaban 5, concretamente Nuestra Señora de la Merced, San Sebastián, Santo Toribio, Santísima Trinidad de Getsemaní y Santa Catalina. Una autora, Adriana Alzate Echeverri, afirma que esta división, en realidad en 5 barrios, habría sido dispuesta en 1785 cuando se dictó las instrucciones dadas a los alcaldes de barrio. Si se sigue a Eustaquio Palacios con la instalación de alcaldes de barrio en Cali, también se dispuso la división de la ciudad, y el detalle incluido en su novela sugiere que los términos cuartel y barrio se habrían usado como sinónimos. Como dije, en el caso de Valledupar, allí las alcaldías de barrio se efectivizaron en 1794. En este caso, y aunque no se cuenta con el detalle de la organización del espacio urbano, el hecho de que se hubieran usado como modelo las instrucciones para los alcaldes de barrio de Bogotá nos hace suponer que las autoridades locales habrían dispuesto alguna delimitación precisa de los distritos, pero esa información hasta ahora se nos escapa. En el caso de la citada villa de San José del Guasimal de Cúcuta, no parece que habría sido hecho allí ninguna organización urbana adicional, en tanto hasta el momento las evidencias documentales sugieren que existía allí apenas un alcalde de barrio para todo el ámbito de la villa. En cuanto a Santa Marta, la Villa del Socorro y las ciudades de Pamplona y Vélez, las referencias que hasta el momento se han encontrado no incluyen ningún tipo de datos sobre la cantidad de agentes designados, con lo cual por el momento tampoco se puede inferir ni siquiera el número de distritos en los que se habrían organizado. Con la creación de los 2 jueces comisarios o de barrio en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín en septiembre de 1800, se especificó concretamente el ámbito de actuación de cada uno de ellos, que fueron los barrios de San Lorenzo y de San Benito. Y aquí hay una curiosidad, y que si bien estos barrios eran comprensivos, dice la ordenanza, ambos de esta referida villa, el artículo 3 del decreto de Salcedo y Somo de Villa expresó que las asignaciones de estos agentes, y cito, terminan hasta dentro del marco de esta villa, mediante a las calles señaladas, por la que regirán su jurisdicción sin entrometerse al interior de esta villa, reservado a las justicias ordinarias en que no deben tener intervención. En Santa Fe de Antioquia hubo 2 agentes, uno para el barrio de Buga y otro para el barrio de Santa Lucía. Finalmente, en el caso de la instrucción para los alcaldes de barrio de Tunja, se estableció que la ciudad estaría dividida en 3 barrios. El barrio de la Parroquial Mayor, el de la Parroquial de las Nieves y el de Santa Bárbara. Si pasamos a considerar en esta perspectiva institucional la cuestión de los requisitos que los potenciales alcaldes debían cumplir para ser elegidos en la función, sabemos que en la instrucción del virrey Guirior, en su cláusula introductoria, incluyó algunas referencias al respecto, expresando que la función debía encargarse a sujetos de probidad, dice la letra de la norma, de acreditada idoneidad y prendas que sepan llenar las obligaciones que se les confían. Adicionalmente, el artículo 3 decía que siempre que fuera posible, lo ideal sería que este futuro alcalde de barrio residiera en la jurisdicción para la cual se lo comisionaba. Si eso no fuera posible, al menos que viviera lo más cerca posible de esa jurisdicción.
De nuevo, con la cuestión terminológica, es necesario insistir qué es lo que se entendía por probidad en ese momento. La edición del Diccionario de la Real Academia de 1803 establece que la probidad no es otra cosa que bondad o rectitud de ánimo. Sin embargo, este término ya había sido incluido en el Diccionario de Esteban de Terreros y Pando en 1788, cuando el jesuita lo definió como bondad, virtud, rectitud natural con que uno evita dañar a otro. En el caso del término idoneidad, el Diccionario de Autoridades lo definió ya en 1734 como la aptitud, proporción o capacidad de alguna cosa en orden a otra, siendo idóneo lo que es apto o a propósito para alguna cosa. Con respecto a Medellín, el expediente de creación de los comisarios de barrio allí no menciona específicamente los requisitos que los candidatos debían poseer, y solo se sabe que el gobernador, Salcedo y Somo de Villa, ordenó al cabildo que propusiera para el desempeño de este cargo a sujetos que tuvieran las cualidades convenientes al desempeño de tan importante objeto. En el caso de Tunja, los requisitos se circunscriben también a una frase que dice concretamente que fueran los candidatos de la primera distinción de esta ciudad para que de este modo fueran más respetados y obedecidos del pueblo. Análogamente a lo que había sucedido con las de Bogotá, los de Tunja, la instrucción para los alcaldes de barrio de Tunja establece que idealmente estos alcaldes debían residir en la jurisdicción para la cual debían ser destinados. En la cuestión de la designación, para el caso de los de Bogotá, recaía en el ayuntamiento, y aunque no se especifica la cuestión de la confirmación, se supone que esta era prerrogativa del virrey. El juramento se realizaba en el cabildo. Los de Popayán debían designarse por el cabildo, que les tomaba el correspondiente juramento. En Medellín, el cabildo proponía una terna de 3 individuos que remitía al gobernador para que éste hiciera la confirmación de los que fueran de su agrado. También aquí, una vez cumplido este paso, el cabildo los pondría en posesión y les tomaría el juramento. En cuanto a la duración en el cargo, en todos los casos se previó que la función fuera anual. Con respecto a las insignias, para que los alcaldes de barrio fueran, según se decía, de todos conocidos y nadie pudiera dudar de sus facultades, la instrucción del virrey Virior estableció que debían utilizar como insignia un bastón de vara y media de alto con empuñadura de plata que sería costeado de las rentas de la ciudad. En el caso de Popayán, el ya citado acuerdo de 23 de enero del 75 dio cuenta de la entrega a los flamantes alcaldes de barrio de las insignias prevenidas, con lo cual suponemos que se trata casi con certeza de idénticos bastones. La de Tunja estipuló que para que los alcaldes de barrio fueran conocidos se les permitiría el uso del bastón, como en la capital de Santa Fe y en otros lugares en donde los hay. Con respecto al uso de ciertos pertrechos, y como veremos un poco más adelante, los alcaldes de barrio tenían a su cargo la confección de una matrícula de los vecinos de su distrito. Para los de Bogotá, la instrucción no indicó específicamente que los alcaldes debían llevar consigo esta matrícula todo el tiempo, aunque lo que sí debían hacer era acarrear el famoso cuaderno de hechos, en los que ponían por escrito todas las ocurrencias que se producían y cómo habían actuado en cada caso. A diferencia de lo que sucedió en otras ciudades, como fue el caso de Buenos Aires, la instrucción de Bogotá no especifica la obligación de portar por parte de los alcaldes de barrio del título que los designaba como tales, ni un detalle de la demarcación específica de su jurisdicción. Otra cuestión que es importante señalar era si estos agentes llevaban consigo armas. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Buenos Aires, y particularmente en periodos bastante convulsionados, se permitió ocasionalmente que los alcaldes de barrio portaran armas. No es el caso de las alcaldías de barrio neogranadinas, en lo que no he encontrado ninguna referencia al respecto.
Una posible remuneración de estos agentes queda descartada tanto por la instrucción del virrey Guillier para los de Bogotá como la dictada para los de Tunja. En todos los casos se estableció que se trataba de empleos de tipo honorífico. En cuanto a la posibilidad de contar con subalternos y ayudantes, los documentos analizados señalan la obligación de los alguaciles de acatar las órdenes de los alcaldes de barrio en el caso de Bogotá y de Tunja. En ambos distritos, además, y en cuanto a ayudantes, se hace referencia a la asignación de un escribano por barrio que actuaría cuando la ocasión así lo pidiera. En cuanto al desempeño concreto de la función, se sabe que todos ellos pasaron a depender de la órbita del Cabildo, estar bajo la órbita del Cabildo, con la excepción de los de Bogotá, que estaban bajo la jurisdicción de los llamados alcaldes de corte, función que era desempeñada por los 4 oidores. Respecto también de su desempeño, es importante aclarar que en varios casos se estableció la prohibición de que los alcaldes de barrio se inmiscuyeran en la conducta privada o doméstica y casera de los vecinos. Y además la obligación de realizar las consabidas rondas. En cuanto a las competencias, el marco es bastante amplio y las podemos dividir entre aquellas que debían ser cumplidas por la población, supervisadas por los alcaldes de barrio, y disposiciones que debían ser cumplidas por los propios alcaldes de barrio. Entre las primeras, estos alcaldes de barrio debían controlar a todos los habitantes, a los vagos, los niños huérfanos y los establecimientos públicos, así como velar por el mantenimiento de la seguridad y salubridad públicas. Entre las segundas, los alcaldes de barrio debían ser los primeros en cumplir con los bandos de policía dictados y los que en el futuro se publicaran, otorgar una boleta circunstanciada, se dice, para que los mendigos pudieran pedir limosna y no fueran confundidos por vagos, la elaboración de la matrícula de los habitantes siguiendo pautas expresas y la confección de los llamados cuadernos de hechos que, acabada su función, pasarían a quienes lo sucedieran. En cuanto al cese en la función, la documentación hallada hasta ahora no expresa prescripción alguna sobre el cese en la función. No obstante, las instrucciones dadas para los de Bogotá y los de Tunja sugieren, con una redacción más o menos semejante, que esa posibilidad ni siquiera estaba contemplada. Vamos al artículo 20 de las de Bogotá, donde dice textualmente: todo lo referido deberán ejecutar respectivamente los alcaldes de barrio, procediendo con uniformidad y llevando por norte de sus operaciones la seguridad y confianza del vecino contra toda especie de insultos, haciéndose cargo de que si en un año emplean sus fatigas, aunque con molestia a tan importantes fines, se subrogarán otros en las elecciones futuras que les aseguren el mismo beneficio. En el caso de la de Tunja es un poquito más extensa y al mismo tiempo un poquito más fuerte en estos términos. Dice la de Tunja: cuanto queda prevenido en estas instrucciones deberán ejecutar los alcaldes de barrio o sujetos electos para estos empleos, sin otro objeto que el servicio de Dios y de la patria, sacrificando el año que fueren electos su quietud y reposo para asegurar las vidas, intereses y quietud de sus compatriotas, con la dulce satisfacción que ofrece el desempeño de las obligaciones propias, con la de que serán sus servicios atendidos por el ilustre ayuntamiento de esta ciudad, y con la de que por un año de trabajo tendrán la recompensa de ver también asegurada su quietud por otras compatriotas en lo sucesivo. Y agrega: advirtiendo las pésimas consecuencias del egoísmo y que uno de los fines del nacimiento del hombre fue la felicidad de la patria. En definitiva, la letra de estos dos artículos descartaría en principio la posibilidad de que la gente pudiera interponer razones de privilegio, de capacidad, esto es, enfermedad, efectos físicos, edad o circunstancias económicas o de otra naturaleza, para solicitar la separación del cargo. En cuanto a la eficacia, la documentación consultada hasta el momento resulta bastante parca y variable con respecto a la eficacia de la alcaldía de barrio. En 1789, Francisco Silvestre se refirió a las de Bogotá en estos términos, diciendo que aunque se nombran los alcaldes,
nada o muy poco cumplen de lo que se mandó, porque hasta las instrucciones que se les daban dicen que se han perdido o no las hay en el cabildo, pero se hallarán en el gobierno como los bastones con que se distinguían. Pues aunque no hay cosa que no esté mandada, como no hay cuidado y constancia en velar sobre los que han de cumplir, en breve se abandona todo y se olvida y es causa de relajación. También la prensa nos aporta su granito de arena en esta cuestión de la eficacia, concretamente el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que en abril de 1791 publicó una descripción de la capital en la que insinuaba que la medida no había tenido los efectos deseados. Otro testimonio surge de la memoria del virrey Pedro Mendinueta, cuando en 1803 informó a su sucesor Antonio Amar y Borbón, diciendo que la policía que mira al aseo y comodidad pública está muy desatendida y se ha permitido que los comisionados o alcaldes de los barrios la hayan abandonado enteramente, no obstante que ese es uno de los principales encargos, como lo acredita el acto instructivo de su establecimiento. Si se consideran los casos en los que se conoce exactamente la fecha o al menos aproximada de instalación de las alcaldías de barrio, es posible tratar de inferir alguna reflexión sobre la eficacia a partir de la duración cronológica de la institución. Es decir, si duró, se extendió su duración en el tiempo, podría decirse que, bueno, de alguna manera se los pensó como necesarios y continuaban en la función. Concretamente, para Popayán se sabe que la alcaldía de barrio continuaba siendo provista 20 años después de su creación. Para 1794 contaba con 4 alcaldes de barrio. En el caso de Cartagena de Indias, la guía de forastero de 1810 afirma que el comerciante Juan Francisco Martín se desempeñó como comisario de barrio en 1794. Sin embargo, otra fuente de la misma época, el Estado General, compuesto por Durán y Díaz, no incluye ninguna referencia al respecto. La situación de Valledupar muestra un perfil similar, puesto que para 1810 no hay registro de que la ciudad contara con estos agentes. La ciudad de Pasto, recordemos que se habían instaurado en 1778, para 1810 había pasado a contar con 2 barrios adicionales y por ende con 2 alcaldes de barrio extra. La trayectoria de la alcaldía de barrio de Medellín llega hasta 1810, cuando figuraban como comisarios de barrio Salvador López de Mesa y Simeón de la Madrid. La ya citada guía de forasteros del Virreinato de Nueva Granada para 1810 no incluye ningún alcalde de barrio en el corregimiento de Tunja. El hallazgo de otra fuente, que data ya del principio del proceso independiente, refiere a la composición del Cabildo Abierto celebrado el 26 de julio de 1810. El carácter de un evento como aquel sugeriría que, de haber existido alcaldías de barrio en la ciudad, los que estaban a su cargo debían haber participado de una reunión de esa naturaleza. Sin embargo, el texto no menciona nada al respecto, por lo que es posible pensar que allí la alcaldía de barrio tuvo una vigencia efímera. Y para terminar, redondeo una serie de conclusiones. La primera reflexión concretamente tiene que ver con cuáles fueron las razones que hizo que las alcaldías de barrio fueran implementadas en varios lugares del Virreinato de Nueva Granada. Normalmente uno pensaría en que se trata o que se podría deber al crecimiento del número de habitantes, que eso podría haber influido a que las autoridades decidieran instalarlo. Sin embargo, hasta el momento, la falta de datos uniformes sobre la cantidad de pobladores en estas localidades que contaron con alcaldías de barrio me impide por el momento confirmar cuantitativamente si fue realmente de esta manera. Otra reflexión también podría señalarse en razón de la antigüedad institucional de cada una de estas localidades, es decir, si la alcaldía de barrio se presenta con más fuerza en aquellas localidades de fundación más antigua.
Tampoco aquí los datos son demasiado concluyentes, puesto que para la veintena de localidades en las que se pudo identificar la presencia de alcaldes de barrio, más del 60 fueron fundadas en el siglo XVI, pero casi un 30% datan del siglo XVII y otro 10% corresponden a poblaciones del siglo XVIII. Con lo cual está claro que la aparición de estos agentes se trató de un fenómeno, digamos, casuístico, en el que el legislador apreciaba los matices de cada caso y resolvía según las necesidades particulares de cada ciudad. Creo que en este sentido se expresaron los curas de la parroquia de Tunja cuando manifestaron al cabildo, y aquí cito, que no hay duda, señores, sino que la creación de los alcaldes de barrio la desea todo el público, la persuade la razón, la exige la necesidad y se interesa en ella nuestra salud y conservación. Finalmente, y con respecto a la cuestión del trasplante institucional, se observa un importante grado de adaptación a las circunstancias locales en función de la extensión de las poblaciones neogranadinas, la presencia de sujetos capaces de desempeñar la función, así como la posibilidad de que contaran con ayudantes, los fondos de propios disponibles para dotar a los agentes de pertrechos e insignias y los problemas propios de cada asentamiento como condicionante de la aparición de esta institución. Además, hay algunas ciudades y villas que redactaron, digamos, entre comillas, de manera autónoma la normativa que regulaba su alcaldía, aunque ello requiriera de la aprobación posterior de la superioridad. En otros casos se prefirió simplemente usar el modelo de las bogotanas con mínimos ajustes. Ello sugiere que en algunos casos habría habido como dos estadios de adaptación. El primero en el ámbito neogranadino en general, en que se adecuó la normativa peninsular a las características locales. Y un segundo estadio, que a su vez subsume al primero, pero que se produce en ciertas localidades donde se realiza un nuevo ajuste para adaptar la institución bogotana a la particularidad local. En definitiva, creo que hay que coincidir con Enrique Barba, un historiador argentino, quien afirmó que las instituciones peninsulares echaron raíces en el suelo americano y se nutrieron, dice Barba, con otros jugos distintos a lo de los antiguos lares, produciendo frutos cuya fisonomía y peculiaridad se deben a los factores propios del terreno de adopción. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sandra. Realmente iluminante el tema, porque para mí por lo menos, y seguramente para muchos de mis compañeros en la academia, es totalmente novedoso. Yo ya antes de abrir el panel para quienes quieran hacerle preguntas, yo no tendría sino una sugerencia quizá que ayudaría a iluminar un poco más lo que usted estudia. Y es que el censo de 1777 en la Nueva Granada debe ofrecer algunas luces sobre tanto tamaños de población como las circunstancias en que pudieron haberse instalado estas alcaldías de barrio que parecen haber sido un gesto de esos que iluminaban, que inspiraban a Carlos III a tratar de conseguir el bienestar de la patria. Pero naturalmente, sin fijar la remuneración, esos oficios probablemente cayeron como una responsabilidad extra, que no siendo remunerada no era totalmente desempeñada con toda la presteza necesaria. Exactamente, exactamente. Me permito hacerle un comentario. Yo traté de ver todas las fuentes estadísticas con las que pude, digamos, familiarizarme. El problema es que en muchas de ellas la población por ahí es considerada en función de distritos, es decir, por provincias o departamentos.
y en muy pocos casos se menciona exactamente el número de población, no ya departamentalmente hablando, sino por ciudad. Entonces, como ese dato no lo tengo en todas las ciudades, a veces se complica mucho tratar de utilizar variables. Doctor Germán, por favor. Doctor Germán, por favor. El micrófono. Doctor Germán Chávez, el micrófono, por favor. Ay, Dios mío. No, en el caso de Cartagena específico, que conozco bien, están muy bien señalados los barrios y están muy bien señaladas las cuantías de los habitantes y muchos otros datos más interesantísimos. Sí. No, de cualquier manera es un tema para seguir buscando material y tratar de completar el rompecabezas para ver si existe la posibilidad en algún momento de establecer digamos, una razón cuantitativamente fundada y que no quede simplemente como una inferencia. Uno supone que la aparición de estos agentes se debió seguramente a un incremento poblacional, pero para armar un cuadro, un gráfico un poco más preciso se necesitan todavía más datos. Pero de cualquier manera le agradezco el comentario. Está abierta la sesión para cualquier pregunta. Doctor Rodolfo, si pudiese hacer un comentario. Por supuesto. Bueno, voy a abusar de la amabilidad el doctor Abasolo quisiera que lo presentara el doctor Fernando, por favor, que es un ilustre que tenemos hoy. Claro, con mucho gusto. Ezequiel Abasolo es el nuevo dueño del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Argentino y le ha dado un giro de 180 grados. Las conferencias del instituto encuentran participantes de 15 países de todo el mundo. Recientemente tuvimos la ocasión de compartir espacio con una investigadora argentina que trabaja en Monterrey, México. Y fue impresionante porque había personas de Inglaterra, de Brasil tal vez. Por aquí creo que nos acompaña alguien de Brasil el día de hoy. Entonces, hizo entrar completamente al instituto en el mundo de la tecnología. Las charlas se cuelgan a los 2 días en la red. Tiene temas fantásticos y es un trabajador insigne. Ha trabajado mucho la policía, la administración, y es un honor para nosotros, Ezequiel, que nos acompañes. Ojalá te podamos seguir invitando y nos podamos seguir viendo por esta vía desde el Instituto de Historia de Instituto Argentino de Investigaciones de Historia del Derecho, al cual pertenece Sandra, y yo también tengo el gusto de pertenecer. Bueno, la presentación innecesaria del querido amigo Fernando, porque acá el centro y el foco de atención es nuestra querida amiga Sandra y su magnífica exposición. Así que para conversar, podemos conversar mucho después y mantener el diálogo, y además con Fernando, que es un amigo y un hermano en cualquier momento. Pero yo quiero, digamos, ahora elogiarla a Sandra después de su exposición. Claro, es fácil, la han visto. No estoy vendiendo ningún producto sorprendente. La acaban de oír con sus enfoques delicados, detallados, sugerentes. Pero Sandra tiene un pequeño defecto que heredó de sus maestros, de la querida y recordada Mónica Martini, de la doctora Daisy y de mi querido maestro, el doctor Mariluz Urquijo, que peca por exceso de modestia. Y yo me fui en un momento, mientras ella estaba hablando, para mostrar la obra que hizo para Buenos Aires, y este es un tomo.
Son 2 tomos que hizo sobre los alcaldes de barrio. Y está repitiendo el modelo de análisis para la Nueva Granada. Con el mismo entusiasmo, con la misma profundidad. Yo en este sentido, al margen de hablar de esta obra, lo que creo que ustedes tienen la posibilidad de potenciar los estudios sobre el pasado colonial, vamos a hablar así, porque Sandra no nos va a escuchar, sacándole el jugo. Están a las puertas de poder editar, conseguir un editor colombiano para publicarle lo que va a ser seguramente otro magnífico nuevo libro, con un añadido, que no solamente es la experiencia personal que ella tiene, sino que es la posibilidad que en la misma persona que ya ha investigado el Río de la Plata pueda aportarle datos comparados con la realidad americana, con otra realidad americana, porque también, no voy a robar más tiempo, porque esto da para otro seminario en sí mismo, pero nosotros tenemos que ir construyendo una red latinoamericana, iberoamericana, desde Latinoamérica. Comparar desde Latinoamérica. Los norteamericanos y los europeos nos podrán proporcionar miradas, esfuerzos, pero somos nosotros los que tenemos que construir la comparación latinoamericana. Y acá la tienen a Sandra, que de una manera gratuita, porque lo ha hecho por su propio entusiasmo, no ha pedido subsidios, lo hace porque tiene esa locura que tenemos los historiadores del derecho argentinos, formados en las escuelas del maestro Mariluz, que hacemos las cosas con ese entusiasmo. Entonces, por eso quiero apelar a la hidalguía colombiana y al mismo tiempo a la explotación colombiana del trabajo intelectual de Sandra, porque tienen ahí una magnífica producción que está disponible para ustedes. Y obviamente también no voy a negar que estoy muy orgulloso que, siendo miembro de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, pueda tener ahora una nueva carta u otra carta más de presentación de nuestra corporación. Así que no voy a robar más tiempo, estoy muy contento. Sandra, te felicito, magnífico. Gracias, Doctora Basolo, muchas gracias por la sugerencia. La verdad es que este trabajo tan novedoso, tan novedoso estoy buscando un sinónimo que sea más apropiado, que imagínenselo, tendría cabida de inmediato entre las publicaciones de la Academia Colombiana de Historia. Así que no podemos sino estimularla a que usted continúe con su trabajo y cuente con un editor. Y lo digo pues presentándole excusas al doctor Roberto Lleras, que está aquí entre nosotros y que es nuestro editor de publicaciones, pero seguro que no me va a vetar. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo sí Doctor quiero, Segovia, ¿me perdona una pregunta para la doctora Sandra? Adelante, señor Almirante. Doctora Sandra, excelente su conferencia, se la agradezco mucho. Tengo una pregunta pensando en nuestro temperamento, en este caso de Santa Fe, Bogotá o de Cartagena. No hay duda que un alcalde, como usted nos lo menciona, un alcalde de barrio, tenía mucho poder. Dígame usted, ¿tenía poder político? Político en el sentido de poder influir sobre su comunidad, poder guiarlos, poderlos alientar políticamente. Y si era así, ¿alguno de ellos tuvo que ver algo apoyando o desapoyando nuestros movimientos de independencia? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En primer lugar, quiero comentarle que las fuentes que hasta el momento, esto también quiero presentarlo, porque evidentemente no es definitivo, todo este tipo de trabajo que tiene que ver con el estudio de instituciones consideradas menores requieren la compulsa de una cantidad de documentación para tratar de llegar a una conclusión más o menos cierta que por el momento no tengo. O sea,
les presenté un estado de la cuestión de mi investigación que está centrada concretamente en las disposiciones que determinaron la creación de la alcaldía. Ahora bien, como mencioné, hay un montón de fuentes extrajurídicas que habría que revisar para ver exactamente quiénes fueron estos alcaldes de barrio, quiénes fueron las personas que desempeñaron la función, y por ende armar una suerte de prosopografía que en el caso de Buenos Aires, como es un tomo prácticamente de mi obra, y que requiere todavía, o sea, es juntar la información y al mismo tiempo después procesarla para establecer, bueno, cuál es el tipo ideal, cuáles fueron las profesiones o las ocupaciones que primaron en el desempeño de la alcaldía, y de ahí ver si esas personas tenían un lugar preeminente en la sociedad en la cual actuaban. Para el caso de Cartagena, de Bogotá, yo lamentablemente en este momento no puedo darle ninguna información. Ahora, no es raro el caso de que estos alcaldes de barrio tuvieran o hubieran ejercido una influencia más o menos importante. Le pongo un ejemplo. En el caso de las alcaldías de barrio de Buenos Aires, durante todo el periodo hispánico nunca se estableció la duración exacta de la función. Es decir, hubo alcaldes de barrio que permanecieron hasta 15 años en la misma función. Otros se morían desempeñándolo. Otros muchos trataban de sacarse de encima la carga pública interponiendo todo tipo de recursos para lograr ser cesados en la función. Ahora bien, como ustedes saben, el primer gobierno patrio en Buenos Aires se estableció el 25 de mayo de 1810 y ahí comienza todo un periodo político bastante, digamos, inestable. Y uno de los movimientos más importantes fue la llamada Revolución del 5 y 6 de abril, en el que los alcaldes de barrio tuvieron una participación importante. Concretamente, un individuo que se había arrojado el título de jefe de los alcaldes de barrio. Hay un autor argentino que, como esa revolución termina fracasando en definitiva, hay un autor argentino que establece una línea causal entre la participación de estos alcaldes de barrio en ese movimiento y el cambio de la duración del cargo. Curiosamente, después de esta revolución, el alcalde de barrio que había permanecido en la función casi de manera vitalicia pasa a ser anual. Entonces este autor establece que esa anualidad se podría haber debido al hecho de que estos alcaldes habían juntado mucho poder, por lo menos entre sus tenientes, sus subalternos, para controlar o para movilizar a la población de su distrito. No sé si les sirve concretamente para el caso de Bogotá y de Medellín, no puedo decirlo, pero no sería raro pensar que así como sucedió en el caso de Buenos Aires, pudo haber también pasado una situación más o menos análoga en otras ciudades hispanoamericanas. Sí, un comentario. Inés. Bueno, muchas gracias a la académica Sandra Díaz por su excelente exposición y en mi caso por haberme ilustrado sobre ese problema tan importante de las alcaldías. Como en muchas cosas, como sucede en la vida de los pueblos, una cuestión es lo que los gobernantes idean y plasman, y otra sus realizaciones. La académica Sandra nos habló de la eficacia y de que, pues a mí me dio la impresión de que la eficacia no fue como tan real, pero en el gobierno de Carlos III, que fue un administrador muy bueno en muchos aspectos y dimensiones, pues esta organización respecto a las alcaldías de barrio era para el orden, pero también era para su relación con la policía, su relación con la salud, o sea, la organización de la ciudad. Y esa es la preocupación de todo gobernante. Entonces, yo quería hacer énfasis en cómo un gobernante como Carlos III se preocupó
esa organización jurídica de las Américas. O sea que nosotros tampoco tuvimos, como se dice vulgarmente, 300 años de tiranía. No, las cosas se dieron en la España americana, pues con los puentes que también aquí se hicieron. Por ejemplo, la doctora Sandra Díaz nos acaba de decir que hubo alcaldes que fueron en Buenos Aires casi de por vida y que no fueron muy eficientes. Y es lógico que ellos tuvieran mucho poder, porque eran como los organizadores de la vida civil y jurídica apoyados en el entramado de las otras organizaciones. Sí, es claro que la voluntad organizativa de Carlos III fue capital a la hora de organizar tanto la ciudad de Madrid y otras peninsulares como el resto de los dominios americanos. Está claro que el control del territorio se aplicó notablemente durante su administración, y desde mi humilde punto de vista yo creo que la organización del espacio urbano es, en una escala por supuesto mucho menor, un reflejo de esa organización territorial. O sea, si se organizan intendencias, si se organizan virreinatos, es lógico que también esa vocación organizativa se refleje también en los núcleos urbanos. Así que es clarísimo que existe una continuidad en ese sentido. Gracias. Buenas noches. Eber Vargas. Buenas noches, Juan Guillermo Toro, del Centro de Historia de Santa Fe de Hola. Antioquia. Ah, ok. Ya voy yo. Adelante. Sí, doctor Toro. Ok, buenas noches ya. Felicitaciones a la doctora Díaz por esta conferencia con un tema poco tratado en nuestras regiones. Y tengo una inquietud, doctora Díaz. ¿Ha pensado si existe alguna relación entre la existencia de las alcaldías o comisarías de barrio y el tipo de población de los barrios? Lo digo porque en el caso específico de Santa Fe de Antioquia, los dos barrios que usted menciona, uno barrio de esclavos negros y el otro es barrio de indígenas. No sé si ha pensado en si existe algún tipo de relación entre ambas cosas. De acuerdo a la normativa que pude consultar y la documentación complementaria, no existe ninguna relación en ese sentido. O sea, los alcaldes de barrio, comisarios de barrio, jueces comisionarios de barrio, según fuera el caso, actuaban sobre toda la población, obviamente con diferentes matices. Aquí no se menciona, pero en otros lugares el accionar diferenciado en todo caso se vislumbra con respecto a las penas, de acuerdo a la condición del que delinquía o del que infringía las disposiciones de buen gobierno o los bandos de buen gobierno. Así era la pena que se le aplicaba. Pero eso lo vi en otras ciudades hispanoamericanas, no concretamente en las de Nueva Granada. Doctor Segovia. Adelante. ¿Qué hubo, Carlos? Primero felicitar a la doctora Sandra Díaz por su conferencia muy ilustrativa, y para algunos de nosotros, como lo dijo el señor presidente de la academia, pues resulta verdaderamente interesante por conocer tantos detalles que uno usualmente no conoce. Doctora Sandra, en la Constitución Política de Colombia, en la última, que es la de 1991, la función principal de los alcaldes es la provisión de servicios públicos, agua potable y saneamiento básico, sin perjuicio de que el alcalde es también el jefe de la policía en el municipio. Tengo una pregunta que es al mismo tiempo una inquietud. Me da la impresión de que los alcaldes
que empezaron a ser nombrados en la época de la colonia, al principio había dos alcaldes que se llamaban de primero y segundo votos. El primero conocía de las causas criminales, el segundo de las causas civiles. Pero sus funciones eran eminentemente policiales y judiciales. Yo creo que durante el régimen colonial no hubo preocupación por los servicios públicos. Y no se puede decir, bueno, es que en esa época, ¿quién se iba a preocupar por los servicios públicos? ¿No? En 1500 o 1600. Bueno, los romanos se preocuparon mucho por los servicios públicos. Los acueductos de Segovia, de Tarragona, de Mérida, que son del siglo III, del siglo IV, ¿no? De la era cristiana, indica que los romanos se preocupaban mucho por los servicios públicos. Entonces, una cosa interesante sería saber si realmente durante la colonia hubo esa transición de preocupación del alcalde por los servicios públicos, o eso fue ya de la era republicana. La sensación que yo tengo es que esa preocupación, aquí en el caso, por ejemplo, de nuestro país, empezó en la era republicana. Muchas gracias por su comentario. En primer lugar, quizá la respuesta más general tendría que empezar de nuevo por una cuestión terminológica. Y es que, como normalmente uno lee en los trabajos dedicados a la historia de los conceptos, hay que entender cada concepto en su contexto, ya sea su contexto temporal como su contexto espacial. En el caso de la concepción moderna del alcalde, si se trasladan las funciones, modesto modo de ver, del alcalde contemporáneo de estos días, en la colonia esa función, que hoy sería unipersonal, en realidad estaba desempeñada por un organismo colegiado como era el cabildo, que tenía, entre otras funciones, la función de policía, las funciones económicas, las funciones políticas, las funciones del gobierno de la ciudad y demás. De la misma manera, cuando uno habla de alcalde en la época colonial, hay que distinguir, como usted bien dijo, entre los alcaldes ordinarios, que generalmente eran dos, de primero y de segundo voto. Pero también teníamos el alcalde de la hermandad o el alcalde de la Santa Hermandad, en algunos lugares el alcalde principal de la Santa Hermandad, teníamos al fiel ejecutor, entre otros funcionarios, pero quiero decir, la palabra alcalde a secas necesita una explicación extra, un contexto para hablar o para ubicar exactamente a la gente del cual nos estamos refiriendo. El alcalde de barrio aparece evidentemente con una preocupación creciente, probablemente fruto de las ideas ilustradas, concretamente en el siglo XVIII. Está claro que a medida que se avanza, existen otro tipo de preocupaciones. Si uno piensa que en el siglo XVIII hubo una explosión de los llamados tratados de la policía, muchos de ellos escritos por alemanes o franceses, que a su vez tuvieron su réplica española con traducciones y glosas, se entiende que también había una idea general por mejorar la vida urbana. Creo que en ese sentido, en términos generales, el alcalde de barrio, como también en otros lugares tenemos, por ejemplo, alcaldes de aguas, cuando la provisión de agua generaba o podía generar algún tipo de disputas, todo esto forma parte del mismo entorno, o sea, de un entorno de ideas, de un entorno conceptual que tienen que ver con la mejora, digamos, de la vida urbana. Bueno, muchas gracias, doctora Sandra. Yo sé que para usted... Hola. Están siendo ya las 12:30 de la noche. Entonces... Exactamente. No queremos atardarla más, pero quiero comentarle que en el chat hay muchísimas felicitaciones por la conferencia y además hay un mensaje de Miluska Fátima desde el Cusco. Ajá. Que debe estar escuchándola por YouTube. Ajá. Bueno, sea esta la ocasión simplemente para decirle que no tenemos cómo agradecerle porque nos ha abierto usted una ventana grande. Muchas gracias de verdad por la oportunidad de
poner en común con ustedes la investigación que estoy realizando, en esta oportunidad en chiquito con la Alcaldía de Barrio Nueva Granada, pero de nuevo, muchas gracias por la oportunidad, y es también un trabajo de conjunto, porque obviamente la cantidad de fuentes que hay que seguir revisando para pulir todas estas observaciones requiere un esfuerzo mucho mayor. Ha sido usted muy precisa y muchas gracias. Muchas gracias a todos, y debido a mi uso horario y a mis obligaciones materno-escolares del día de mañana, no puedo quedarme más tiempo, pero con gusto lo haría, de verdad. Muy bien. Bueno, doctor Fernando, continuamos.